doctora Mary Maddox González y estoy el día de hoy con ustedes para compartir las actualizaciones más recientes del coronavirus en el condado de Sonoma. La información que yo les voy a proporcionar fue dada a conocer por la doctora Sundari Mase hace unos minutos. Hasta el día de ayer, 11 de agosto, hemos tenido 3,825 casos confirmados. De estos casos, 1,785 son casos activos. Ha habido 51 muertes y esto incluye una nueva muerte en las últimas 24 horas. Estamos todavía sumando todas las pruebas que se han realizado en los últimos días y vamos a proporcionarles esto después. Si usted está permaneciendo en su casa con sus familiares o con otras personas, es muy importante que usted recuerde que es mejor no salir en grupo cuando usted tiene que salir. Solo salir en grupo si es necesario. Sabemos que en grupos más numerosos el COVID-19 se propaga con más facilidad. Esto significa que si usted, por ejemplo, se va de compras en grupo, hay más probabilidades de contagio. Si se puede, por favor, trate de evitar y mejor que una persona del grupo va a hacer las compras, o sea, un miembro de la familia que vaya a hacer las compras. Entre menos personas, menos posibilidades de que se contagie la gente o que uno contagie a los demás sin saber que esté enfermo con COVID, porque sabemos que mucha gente es asintomática. Si necesita hacer tiene que hacer alguna cosa fuera de su casa, es muy buena idea de que siempre piense, pues, ¿qué más tengo que hacer en esta vez que salgo? Para no salir tantas veces. Por ejemplo, si usted tiene que ir al supermercado, que en lugar de ir diario, pensar qué puedo comprar para toda la semana o hasta 2 semanas. Porque de otra manera, cada vez que usted sale, pues está exponiéndose al contagio. Entonces, por favor, les pedimos que tengan cuidado con esto para su salud y la salud de toda la comunidad. Después de tantos meses con el COVID-19, todos estamos encontrando difícil este periodo. Parece que las cosas cambian tan rápido y todo representa alguna dificultad en cuanto a COVID-19. Puede haber dificultades de tipo económico, físico o inclusive emocionales. Es por eso que la doctora Mase hoy hizo hincapié en la importancia de recordarse que existe la línea directa del condado de Sonoma para la salud mental. En estos tiempos difíciles es fácil sentirse abrumado. La presencia constante del COVID-19 en la televisión, el radio, otros lugares, puede hacer que uno se siente ansioso, aislado y estresado, aun cuando tenga un riesgo bajo de enfermarse. Es importante vigilar los signos de estrés, ansiedad y depresión en usted y en sus seres queridos y saber conseguir ayuda si lo necesita. Algunos signos de ansiedad, depresión y depresión son sentirse nervioso, inquieto o tenso, incapaz de concentrarse, tener insomnio, tener dolores de cabeza o tensión muscular en los hombros o el cuello, tener poca energía y tener cambios de apetito, ya sea que esté comiendo más de lo normal o menos de lo normal. Está confinado entre 4 paredes, puede ser que uno se sienta solo. Aunque uno esté con otras personas, se puede sentir solo. Pueden surgir factores estresantes. Incluso los niños también pueden percibir estos problemas emocionales y tener sus propios señales de depresión y de ansiedad. Quiero hacer hincapié que puede suceder eso, pero muchas veces no sucede. Pero si sucede, es muy importante que usted busque la ayuda que necesite. Hable con personas de su confianza. Poniéndose en contacto con los amigos y los familiares ayuda mucho y podemos hacer eso a través de las redes sociales como FaceTime, como WhatsApp, las llamadas telefónicas o el correo electrónico. La separación social no tiene que significar la separación emocional.
Mantenga su estilo de vida lo más sano posible. Y eso incluye que usted coma sano, dormir suficiente y hacer actividad física todos los días. Ayuda mucho establecer una rutina y hacer todo lo posible por cumplir con esta rutina. También ayuda mucho pasar tiempo al aire libre todos los días. Salir a caminar y respirar aire fresco ayudan mucho a mantener el cuerpo y la mente sanos. Y sabemos cuando uno sale fuera, siempre mantener la distancia física y llevar su mascarilla. Pero sí salir ayuda mucho. Si usted tiene ansiedad o depresión, puede comunicarse con un consejero, psicólogo u otro profesional de salud mental para obtener ayuda para combatir esos sentimientos. Si es una emergencia, si usted se siente muy mal, que siente que va a lastimarse o que pudiera lastimar a alguien, llame al 911. Consulte los recursos locales en nuestro sitio de internet que es socoemergency.com. SOCOEMERGENCY.org. Y allá dentro del sitio de internet usted va a encontrar un botón, un lugar donde puede buscar salud mental y bienestar. Y ahí están todos los recursos. No dude en hacer una cita con un profesional de salud mental, aun si usted no tiene seguro médico. Muchos consejeros dan citas virtuales por teléfono o videoconferencia. Puede encontrar cómo acceder a estos servicios en nuestro sitio de red. También usted puede llamar a un teléfono, y por favor apunte este número, al 707-565-2652 para obtener apoyo gratuito y privado si usted o alguien que conoce está sintiendo estrés emocional y ansiedad durante el COVID-19. Este número está abierto los 7 días de la semana, del 10 de la mañana a las 7 de la noche. Vuelvo a repetir el número 707-565-2652. Muy bien, la pregunta de la comunidad para hoy es, ahora que estamos en temporada de incendios, en caso que ocurra, ¿cómo serían las evacuaciones durante el COVID-19 si hubiera, por ejemplo, un incendio? Pues con los días calurosos y los fuertes vientos que se acercan, hemos escuchado inquietudes sobre posibles evacuaciones. Queremos compartir información con ustedes sobre qué pasaría si hubiera un caso de evacuación por un incendio. Primero, quisiera aclarar una diferencia importante entre lo que es una orden de evacuación y una advertencia de evacuación. Una orden de evacuación significa que usted debe irse de inmediato y una advertencia de evacuación significa que usted debe prepararse para irse. Ahora, si uno tiene problemas de movilidad, recomendamos que más bien evacúen en cuanto sea la advertencia y no esperar a que sea la orden. Aprendimos todos en los incendios del año pasado, los incendios del Kincade, que las evacuaciones tempranas salvan vidas y también salvan propiedades, pero sobre todo las vidas, muy importante. Entonces, por favor, no dude en evacuar debido al COVID-19. Estamos haciendo en estos días planes para personas que se tienen que evacuar para que tengan un espacio de refugio que permiten una separación física segura. Entonces, si hay orden de evacuación, no duden, salgan de su casa y vayan a buscar en dónde quedarse. Y sí estamos haciendo estos lugares de refugio específicos para esta situación en que estamos con COVID-19. Para recibir con seguridad las notificaciones, sobre todo de incendios, sobre todo los incendios, las órdenes, las advertencias de evacuación, por favor regístrese en SOCO Alert o en Nixle, o las dos cosas, SOCO Alert y Nixle. Usted puede obtener más información en el sitio de internet. Hay uno que se llama en inglés www.readyforwildfire.org. Esto es www.readyforwildfire.org.
READYFORWILDFIRE.org. O puede ir a nuestro sitio de internet que he repetido muchas veces en estas presentaciones, socoemergency.org. SOCOEMERGENCY.org, y ahí encuentra la información y así las alertas aparecen en su teléfono. Pues eso es todo por el día de hoy. Por favor, cuídense mucho y nos volvemos a ver el próximo lunes. Hasta luego y muchas gracias.